contexto de mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Milik? ¿Qué tal, Marce? Un saludo a todos nuestros radioescuchas, un gusto, como todos los lunes, estar aquí hablando de temas de marketing que me voy topando por aquí y por allá. Y el día de hoy les voy a hablar de una periodista que escribe en Boston Globe y que escribe en Cosmopolitan, en Vogue, en The New York Times. Su nombre es Kate Bowling. Y hace unos años esta periodista detectó una pauta en los datos de los censos estadounidenses que le llamó la atención. ¿Cuál fue esta pauta o cuál fue este análisis que ella hizo? Bueno, fue que cada vez eran más las mujeres que no solo no decidían casarse, sino que además tomaban la decisión de vivir solas, ¿no? Y cuando ella empezó a hacer el análisis, ella identificó una pauta que mostraba un auge de esta tendencia y podría leerse en un contexto más amplio, ¿no? El de un cambio demográfico en el que los ciudadanos se casaban menos, vivían de formas más variadas. ¿A qué me refiero de formas más variadas? Bueno, pues el hogar clásico donde es el papá, la mamá y los dos niños, pues se estaba cambiando en Estados Unidos y en las decisiones vitales se ajustaban mucho menos a lo que se esperaba que se hiciese, ¿no? O sea, muchos de estos pasos tradicionales que se tenían que seguir para llegar a la vida adulta y cruzarla, y lo pongo entre comillas, con éxito, estaban cambiando. No te escuchamos, Jorge. Jorge. Sí, ya, ok. Es que no te dejamos de escucharte, gracias. Ok, sí. Que sería algo de eco allá de aquel lado. Sí. Pollock usó estos datos como un punto de partida para un ensayo que hizo que le denominó Solterona, en el que reivindicaba el término y lo ponía en valor, ¿no? Los datos no solo eran una cuestión importante e interesante en términos de feminismo, sociología o demografía, sino también un elemento al que las marcas y muchas de las empresas tenían que empezar a prestar mucha atención. Y esto no está pasando nada más en Estados Unidos, en Europa también está pasando en México. El mercado está cambiando y cada vez es más habitual cruzarse con consumidores que forman una familia de uno. Entonces, la tendencia además es está pues en un momento de auge de crecimiento. De hecho, hay un estudio bastante serio que se hizo en la Unión Europea donde cerca de 1 de cada 3 hogares de la Unión Europea estaba formado por un adulto soltero sin hijos. Entonces, el 33%, imagínense, es un montón de gente que está decidiendo vivir su vida sola, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando ves el estudio te das cuenta de que hay lugares donde, por ejemplo, en Malta el 20% pasa esto, pero por ejemplo en Suecia es el 51%. Imagínense, 1 de cada 2 suecos viven solos sin hijos. Y esto es un foco rojo para todo lo que es el consumo, ¿no? De hecho, en 2010 el porcentaje de hogares que entraba dentro de este perfil era del 31%, eso fue en el 2010. Y en el mismo estudio para el 2017 creció un 4%, o sea, un 34%, ¿no? Entonces, la verdad es que hay algunos lugares, por ejemplo, como Letonia, donde la cantidad de hogares compuestos por un adulto creció 10 puntos, pero por ejemplo en España creció del 2000 al 2017 en 25 puntos. Jorge, discúlpame, Jorge, ¿te puedes mover un poquito porque se está escuchando mal el teléfono? Si te puedes pegar un poco más al auricular. Sí. Ahí está mejor. Entonces, en todo el mundo los hogares de una sola persona, pues ya son el 15% de todos, ¿no? Entonces, mientras más evolucionado sea el país, por ejemplo, como Japón, como Alemania, como Finlandia, como Estonia, ya hay más hogares formados por una sola persona que por la tradicional pareja con sus 2 hijos. Entonces, al momento de yo ver este análisis, donde tocan puntos como el desarrollo económico, la riqueza, la mejora de los estándares de vida y el cambio en la situación de las mujeres, nos damos cuenta de que muchas de las decisiones relacionadas con estilo de vida han hecho o han potencializado el crecimiento de este tipo de hogares, ¿no? O más bien no quiere decir que así va a ser siempre, pero vemos de que los ciudadanos deciden vivir mucho más tiempo de esta manera. O sea, vivir se ha convertido
en una etapa más de la vida que alguien tiene que vivir. Haz de cuenta cuando, o sea, hace a lo mejor unos 20 años era, a los 22, 23 años ya te tenías que casar porque si no ya estabas hasta cierto punto quedado. Ahora no, ahora es parte de una etapa que muchas de las personas tienen que vivir antes de casarse, o sea, entender y vivir como algo solitario, y vivir solo ya no se lee como estar solo, ¿no? Entonces, esto yo también lo veo en La Laguna y lo veo en Coahuila y lo veo en otros estudios donde yo veo crecimientos importantes, donde ya veo que cada vez más personas viven solas. Y también, esto es importante por el contexto de la mercadotecnia, cada vez más personas toman decisiones de consumo a partir de este dato, ¿no? El mercado de los productos para una persona es cada vez mayor, y la verdad es que es un reto cada vez más grande para las empresas, ¿no? Lo vemos en el mercado inmobiliario. Si ustedes se meten en Airbnb van a ver de que hay veces que se va a encontrar cada vez más oferta de una sola habitación. La renta de propiedades, por ejemplo, para los que se dedican a rentar casas ya al mercado inmobiliario, de repente te das cuenta que los edificios para ejecutivos solos, donde no hay el jardín y el área verde, sino buscan espacios como gimnasio o que buscan espacios donde estén céntricos, pues también se está incrementando en otras partes de México. Y la verdad es que otro ejemplo de cómo están cambiando las cosas y cómo son cada vez más conscientes las empresas de este mercado de personas que viven solas son los supermercados, ¿no? Si nos vamos a una década atrás, la verdad es que una gran parte del supermercado era donde no podías comprar cosas pequeñas, ¿no? Todos los productos eran para familia, las bandejas o los donde te venden la carne ofrecían mucho producto y resultaba casi imposible encontrar menos volumen, ¿no? Ahora, sin embargo, de repente, si ustedes van al súper, la verdad es que cada vez es más difícil, o sea, a menos de que sea un súper de estos de mayoreo, pero si es un súper tradicional, van a ver que va a ser mucho más fácil encontrar bandejas con cantidades más reducidas, ¿no? Entonces, para terminar, bueno, pues yo creo que las marcas tienen que prestar más atención en el futuro. Un estudio de una empresa de investigación a nivel mundial que se llama Euromonitor decía en el 2007 que los hogares de un solo miembro se iban a convertir en el grupo más importante de consumidores en el futuro inmediato. Y no se trata solo de que fueran más, sino también de cómo estaban cambiando los hábitos de consumo y los estilos de vida, ¿no? O sea, muchos de estos consumidores que viven solos son profesionales jóvenes que tienen dinero y que quieren gastarlo. Además, es un mercado que gasta mucho dinero en ciertos sectores, por ejemplo, en entretenimiento, en tecnología, en lo que viene siendo lujo también gastan. Y este consumidor exige ciertos tipos de productos que va desde el mercado de lo saludable, pero también la cuestión de lo práctico, cuestiones como facilítame la vida. Por ejemplo, yo me toca ir al súper y me toco ya bolsas preparadas de lechuga sin que tú tengas que desmenuzar la lechuga, y dices, bueno, pues ¿cuánto te tardas en quitarle los gajos a la lechuga? Pues a lo mejor te tarda 5 minutos, pero no. Este mercado busca que ya venga ya cortado o el jugo ya hecho o ya las cosas ya partidas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es eficienticidad en tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que son un consumidor que son muy intensos a las modas y a los viajes, y bueno, pues hay unas oportunidades para todas las marcas laguneras que estén interesadas en llegar a este mercado, pero bueno, pues ya no es hablarle a ese mamá, papá y los 2 niños, sino ya hay un nuevo mercado que va a ir creciendo con el paso del tiempo y que va a ser interesante comercializarles a ellos. Sí, un nicho muy, muy importante del mercado. Y decías tú, ponías los ejemplos en otros países y decías bien que es un fenómeno que también ya se está viendo también en nuestro país y aquí en nuestra región. Pero además de los solteros que viven solos, también hay una gran cantidad de solteros que deciden no casarse, pero que siguen viviendo con sus padres o con familiares, pero que siguen siendo un nicho importante de mercado, a donde tienen que ir los mensajes de publicidad a ese nicho de mercado que no es ya la familia tradicional, Jorge. Efectivamente, son los jóvenes que viven con sus papás todavía, y hay otro segmento también importante
de los divorciados. Con esta nueva ley del divorcio express que se dio en Coahuila hace algunos años, el crecimiento que tuvo los divorcios en nuestro estado pues fue explosivo, podríamos llamarle como tal. Yo tengo datos de que de repente se ve la gráfica con una tendencia natural y de repente una explosión importante después de lo del divorcio express. Entonces también son estas parejas que viven solas, a lo mejor el hombre más bien, y no es por generalizar en algún sexo, pero por lo general el hombre es el que se queda a vivir solo y la señora, bueno, por lo general se queda con los niños. Entonces también este es otro segmento que es el famoso adultecente, ¿no? Que gasta como adolescente, le gustan los videojuegos, le gusta la vida de adolescente, pero al final es un adulto. Sí. Muy bien, Jorge, pues muy interesante. ¿Algún punto de contacto? Sí, en @ADERmando, Ernesto, M de mamá, Ernesto Torreón. Ahí vamos a subir el estudio donde bajamos este análisis. Y en mi Twitter personal es Jorge Reyes-77. Sí. Gracias, Jorge Reyes Casas.